acompañarnos en esta emisión del Noticiero Pasionista correspondiente al mes de marzo. Como pueden ver, estamos estrenando set, esperando les agrade. Les saludamos con gusto Eloy Medina y Alejandra Barrientos, compartiendo con ustedes los acontecimientos más relevantes de las comunidades pasionistas de la provincia de México. Sin más preámbulo, arrancamos con la información. Para ello nos trasladamos a la comunidad de San Gabriel de la Dolorosa, sede del Centro de Espiritualidad Pasionista en Cuernavaca, Morelos, donde se encuentra nuestra corresponsal, Gabriela Pereira. Adelante. Los días 7 y 8 de marzo, el padre Francisco Valadez participó en el retiro anual de los consejos y filiales del Centro Bíblico Apostólico, procedentes de la Ciudad de México, Zitácuaro, Toluca, Ixtapan de la Sal, Zumpango, Ciudad Satélite y Nezahualcóyotl. Este retiro tuvo como finalidad reafirmar el sentido de pertenencia al Centro Bíblico Apostólico como una comunidad integrada, solidaria, responsable y coherente. Del 15 al 20 de marzo, el padre Alfonso Iberri dirigió un curso sobre autoridad, obediencia, misión de la abadesa y la transmisión del carisma. A las abadesas, secretarias y ecónomas de los 11 monasterios de la Tercera Orden Regular en el monasterio de San Juan del Río, Querétaro, en un ambiente de sencillez, alegría y oración. El martes 17 de marzo, el padre Francisco Valadez dirigió un retiro a los miembros del Centro Bíblico Apostólico, filial de Ixtapan de la Sal, sobre el sentido de la Cuaresma y como preparación a la Pascua. Del 23 al 27 de marzo, el padre Alfonso Iberri impartió a los novicios el curso sobre carisma pasionista en la comunidad del noviciado, suscitando el interés de los hermanos por profundizar la experiencia carismática de San Pablo de la Cruz. Para concluir mi reporte, les comento que durante toda la Cuaresma, los sacerdotes de esta comunidad colaboraron en la celebración del sacramento de la reconciliación en las parroquias del decanato. Informó para el Noticiero Pasionista, Gaby Pereira. Gracias, Gaby, por la información que nos has presentado sobre el apostolado que realizan los miembros de esta comunidad. Sin duda, un apostolado fecundo que no solo se limita a la administración de los sacramentos, sino que abarca la predicación de ejercicios espirituales. Tienes razón, Alejandra, y con la predicación están realizando una de las tareas heredadas por San Pablo de la Cruz, quien durante su vida se distinguió por predicar incansablemente la buena nueva del reino a los hombres de su tiempo. Vamos ahora a la comunidad de Valle de Chalco. Desde allá nos informa nuestra compañera Paulina Román. Te escuchamos, Paulina. Del 2 al 6 de marzo, el padre Alberto Domínguez participó en el taller de actualización teológica, impartido por el obispo de la diócesis, Víctor René Rodríguez Gómez, para profundizar en el conocimiento del plan diocesano de pastoral y llevar a la práctica los nuevos lineamientos para la administración parroquial. Del 9 al 13 de marzo, el mismo padre Alberto impartió un curso a los novicios sobre el anuncio de Cristo crucificado y resucitado. Y el día 25, los miembros de la comunidad religiosa estuvieron en el Centro de Espiritualidad Pasionista para vivir su retiro de Cuaresma, el cual fue impartido por el padre Francisco Valadez. Informó para el Noticiero Pasionista, Paulina Román. Gracias, Paulina, por tu reporte. Como hemos escuchado, los religiosos de esta comunidad se han preparado espiritualmente para la vivencia de la Semana Santa. Y para esta preparación se han dirigido al Centro de Espiritualidad Pasionista en Cuernavaca, Morelos, cuyos espacios favorecen ampliamente la meditación y el encuentro con Dios. Pasando a otros asuntos, le recordamos que durante este año los pasionistas están celebrando 150 años de la presencia del carisma de San Pablo de la Cruz en tierras mexicanas. Y para celebrarlo, desde el pasado mes de diciembre, la producción del noticiero ha incluido una cápsula conmemorativa recordando los momentos más importantes de la vida de San Pablo de la Cruz, la extensión del carisma por el mundo y la llegada de los primeros pasionistas a nuestro país. Desde esta cuarta cápsula estaremos presentando la historia y conformación de las diferentes ramas que conforman la familia pasionista en México. Adelante. Desde su llegada a México, en 1865, los pasionistas se distinguieron por la claridad de su predicación y la fecundidad de las misiones, siempre encaminadas a promover entre los fieles la devoción a la pasión de Jesucristo. No obstante, la situación política del país afectó en distintos momentos la realización de su apostolado. Las leyes de reforma promulgadas por el presidente Juárez fueron severamente ejecutadas
tras la caída del imperio de Maximiliano, ocasionando la expropiación de los bienes de la Iglesia y la expulsión de varias familias religiosas. Durante el mandato de Porfirio Díaz, la Iglesia en México experimentó relativa estabilidad. En 1877, los pasionistas volvieron a México para predicar misiones en la diócesis de Chiapas. 2 años más tarde, se trasladaron a la Ciudad de México, estableciéndose nuevamente en la iglesia de San Diego, en Tacubaya, desde donde realizaron un importante apostolado. En marzo de 1884, predicaron una misión en la iglesia del Carmen de Toluca. A su término, la señora Teresa Pliego les ofreció la finca conocida como el Rancho de la Virgen, en las afueras de la ciudad, para iniciar una nueva fundación. El 10 de julio de este mismo año, los padres Pablo Jacinto de San José, Juan de Dolores y Vitaliano de Santa Inés tomaron posesión de la finca, donde levantaron un imponente templo dedicado a San José. Como expresión de su compromiso apostólico, en 1895 abrieron una escuela dedicada a San Pablo de la Cruz para niños de escasos recursos, la cual estuvo en funcionamiento hasta 1914, cuando aumentó la hostilidad de las tropas carrancistas contra la iglesia. El 1 de diciembre de 1895, los pasionistas firmaron la escritura de la llamada Casa Amarilla, en la Ciudad de México, donde se fundó el Retiro de Nuestra Señora de Guadalupe. Por su extensión, este predio funcionó como casa central de la naciente fundación hasta el 20 de noviembre de 1932, cuando fue expropiado por el gobierno mexicano. En 1886 se creó la provincia del Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao, España, siendo su primer provincial el padre Amadeo Garibaldi, uno de los 3 pasionistas llegados a México en 1865. 7 años más tarde, en 1893, las comunidades de México, que dependían de la provincia del Beato Pablo de la Cruz, fueron incorporadas a la provincia de Bilbao, lo que permitió la apertura del noviciado en Toluca para recibir a jóvenes mexicanos que deseaban vivir el carisma pasionista. Pocos años después, durante el capítulo general de 1905, celebrado en presencia del beato Bernardo Silvestrelli, se decretó la fundación de una nueva provincia para las comunidades de América Latina. Fue así como nació la provincia de la Sagrada Familia, formada por las comunidades de México, Santa Clara en Cuba, Ñuñoa y Villa del Mar en Chile. La nueva provincia tuvo como sede la Casa Amarilla en la Ciudad de México. Sin embargo, por el creciente clima de hostilidad contra la Iglesia, una década después fue establecida en Zaragoza, España. En 1911, por petición del obispo de Jalapa, Veracruz, los pasionistas tomaron posesión de la iglesia de San José, en la ciudad de Córdoba, dedicándose a la predicación y a la celebración de los sacramentos, especialmente de la reconciliación. A pesar de los frutos de su apostolado, en 1914 esta fundación fue destruida por las tropas carrancistas. En 1925, el obispo de Guadalajara solicitó al padre Silvio de San Bernardo la presencia de pasionistas en aquella diócesis. Para responder a su petición, fueron enviados 3 religiosos del convento de Tacubaya, los cuales se establecieron por disposición del mismo obispo en la iglesia de la Soledad. Esta misión experimentó en modo particular la crueldad de la persecución desatada por el presidente Plutarco Elías Calles contra la iglesia, que obligó a los religiosos a vivir ocultos en casas particulares. Años más tarde, en 1939, los pasionistas abandonaron la iglesia de la Soledad para tomar posesión del santuario del Perpetuo Socorro en la Colonia Moderna. En 1946, tras haber perdido la Casa Amarilla, los pasionistas comenzaron una nueva fundación en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la Ciudad de México, con el título de la Sagrada Pasión.
En este sitio se edificó, además de un imponente templo, un dispensario para la asistencia social. Actualmente, los religiosos de esta comunidad están dedicados a la predicación de misiones, a la promoción social y a la formación de los estudiantes. En el presente siglo, como resultado del proceso de reestructuración de los pasionistas en el mundo, la provincia de la Sagrada Familia se fusionó con las otras dos provincias españolas, más la de Colombia en una sola entidad, la provincia del Sagrado Corazón de Jesús, constituida como tal en el mes de agosto del 2013. Ahí está, Alejandra, cómo las primeras comunidades pasionistas fundadas en nuestro país hace 150 años quedaron incorporadas a la provincia de la Sagrada Familia, que ahora se ha fusionado con las demás entidades españolas, formando la provincia del Sagrado Corazón. Sin duda una cápsula interesante la que nos han presentado, pero sigamos con nuestro recorrido por las comunidades de la provincia de México. Para ello, cedemos los micrófonos a nuestra compañera Beatriz Montoya, que nos da razón del caminar de COFAMI. ¿Qué nos tienes? Del 2 al 6 de marzo se llevó a cabo la Semana de la Familia en la Arquidiócesis de Monterrey, en la que participaron los miembros de COFAMI de aquella ciudad, para sensibilizar a las familias sobre el sentido de la Cuaresma y sobre el amor de Dios que se manifiesta en la Pasión de Cristo. Los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo el encuentro matrimonial en la parroquia del Verbo Encarnado, en Valle de Chalco, el cual estuvo animado por los miembros de COFAMI de la diócesis de Cuautitlán. El domingo 22 de marzo, COFAMI Monterrey organizó una convivencia familiar para fomentar la unidad entre los matrimonios de este movimiento. Finalmente les comento que del 27 al 29 de marzo se realizó un encuentro conyugal en la parroquia Cruz del Apostolado en Guadalupe, Nuevo León. Informó para el noticiero pasionista Betty Montoya. Gracias, Betty, por la información que nos has preparado sobre los encuentros matrimoniales, convivencia y demás actividades que las distintas comunidades COFAMI realizan en nuestro país. Vamos ahora a la comunidad de la Inmaculada Concepción en la Ciudad de México. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Sánchez. Adelante. Los días 21 y 22 de marzo se llevó a cabo un retiro espiritual para el personal del Instituto Francisco Pocenti en el Centro de Espiritualidad Pasionista en Cuernavaca, Morelos. Para los participantes fue una experiencia significativa que les hizo encontrar el paso de Dios en su historia personal. Les invito a que veamos las imágenes de este retiro. Informó para el noticiero pasionista Javier Sánchez. Gracias, Javier, por tu reporte. Bien dicen que las imágenes expresan más que 1000 palabras. ¿No te parece, Alejandra? Así es, Eloy, y es que el retiro realmente fue una rica experiencia de encuentro para los participantes, con su propia historia, con aquellos con quienes comparten diariamente la vida y sobre todo con Dios. Con esta nota damos por terminada esta emisión del Noticiero Pasionista, agradeciendo a todos ustedes por permitirnos compartir la misión de los pasionistas de la provincia de México. Nos despedimos. Eloy Medina y Alejandra Barrientos. Hasta la próxima.